Bienvenidos a los cursos de electrónica. Vamos a continuar con este tema de amplificadores operacionales y vamos a pasar a un nuevo tema. Vamos a pasar, a un nuevo ejercicio, que es el siguiente. Nos dice en la figura cuáles son los voltajes de salida y el error si el amplificador operacional tiene una ganancia de unos 50.000, RSM igual a 2 por 10 a la 8 y un RI de 2 por 10 a la 6. ¿Ya? Esto es 2 por 10 a la 8, ¿no? Ya. Normalmente, como verán, el RC y el RI son valores que normalmente se trabaja con los amplificadores, los 7 UA741, ¿no? Entonces, por ahí partimos para los datos, ¿no? Si es que nos dieran, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos trabajando y con esto a lo que me refiero es que vamos a trabajar en este circuito. Miren, aquí ya lo tengo, de hecho, nuestra relación, nuestro amplificador operacional en forma real, le podemos decir, no es equivalente en forma ya no ideal, sino real. Para esto lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso, voy a hacer la figura, en este caso, como dice aquí, es el positivo. De aquí estaría entrando la señal. Entonces voy a poner acá la fuente, ¿no? Ya, y luego de la parte negativa estaría yendo una resistencia hacia tierra. Lo vamos a poner acá. Y esa resistencia sería de 200, ¿no? Y esta misma estaría retroalimentando con su salida por acá. Con una resistencia RF, ¿no? Miren, solamente lo he completado en acá mismo. Y al final esto está yendo a una resistencia RL, ¿no? RL, que sería de 5K. Lo pondremos su valor nomás. 5K. ¿Ya? A esto mismo lo voy a colocar así, que va a ser RA, que es igual a 200, y RF, que es igual a, en este caso, a 29,8. Y listo, ya tendríamos nuestro circuito, ¿no? Hacemos el mismo procedimiento. En este caso lo voy a reducir a un circuito más pequeño. Para esto creo que mejor nos sale con una línea. Y ya. Entonces voy a tener acá mi voltaje de entrada. Como no hay una resistencia, directamente este voltaje de entrada estaría yendo hasta la resistencia de 2 veces RCM, ¿no? A ver, para no confundirnos, vamos a poner esos puntitos. RCM. Y voy a ir poniendo un puntito para no ir confundiendo. ¿Sí? Este punto sería este punto de acá, ¿no? Y a partir de ahí vamos al siguiente, que va a ser la resistencia, en este caso R sub I, ¿no? Donde este punto de acá va a ser el equivalente a este punto de acá. Entonces, como es ese punto de ahí, de la misma manera yo voy a jalar esas dos resistencias que están en la tierra. Entonces vamos a tener acá la resistencia de 2 veces RCM. Aquí me faltaba un 2, ya. Y la otra resistencia en paralelo, que sería RA, ¿no? RA a comparación de RSM, como están viendo, es muy bajito, entonces eso nos conviene, de hecho, para hacer las consideraciones respectivas, ¿no? Bueno, de acá ya va a ir luego RF y esto va a ir hacia B sub 0. A ver, vamos a ir verificando. Aquí ya tendríamos ese mismo punto, sería ese mismo que estamos anotando, es el mismo nodo, y este sería acá, ¿no? Este RF de acá, este mismo punto. Y esto estaría yendo hacia el voltaje de salida, ¿no? Entonces sí, está bien. Lo único que me falta adicionar acá es la resistencia R sub 0 y la fuente de corriente, que lo vamos a poner de color rojo. Bueno, siempre me equivoco con esto, ¿no? Fuente de voltaje regulada por tensión. Ya, y obviamente este V sub D es acá, ¿no? Y es positivo en la fuente, aquí positivo y negativo acá. Ok, ya tenemos entonces el circuito y vamos reduciendo, ¿no?
Las simples consideraciones que hemos hecho hace rato es estas, ¿no? Donde voy a marcar que todo esto va a ser equivalente a R sub A, ¿no? R sub A primo, pero esto es lo mismo que decir R sub A paralelo con 2 veces RCM. Pero como les he dicho, esto ya se considera directamente R sub A, porque es el que manda, en este caso en el paralelo siempre manda la resistencia menor. Entonces se va a aproximar a R sub A, entonces lo dejamos con R sub A nomás. Y bueno, hasta ahí lo tendríamos y veamos cómo sería el circuito entonces. En acá vamos a tener el circuito de esta manera. Vamos a rayarlo y vamos a tener la reducción, ¿no? Ya. Entonces la reducción va de este sentido, ¿no? Aquí vamos a tener un B sub I. Aquí vamos a tener, sigue el R, 2 veces el RCM, y acá me estaría quedando el R sub I. Y aquí me va a quedar el R sub A directamente. Y por último el RF, ¿ya? Y por acá estaría mi voltaje de salida. Lo común es hacer desaparecer la resistencia R sub 0 en estos casos, porque no nos ayuda bastante, y además como tiene baja resistencia, entonces la caída de tensión es mínima. Entonces nosotros podemos asumir que R sub 0 ya no existe y dejarlo de esta manera. Ya normalmente R sub 0 se utiliza en lo que han visto para resistencia de entrada y resistencia de salida, más que todo para la resistencia de salida que de entrada. Sí, pero cuando hacemos, en este caso, yo no quiero hallar la resistencia de entrada ni la resistencia de salida, sino ahorita, bueno, eso me pondré acá. Estamos aquí, vamos a hacer el análisis, vamos a hallar la amplificación de voltaje, y para eso estamos haciendo la reducción específicamente, ¿sí? Ya que tenemos reducido entonces el circuito de esta manera, el siguiente paso que vamos a hacer es ir reduciendo sigue, ¿no? Entonces la forma de reducción más simple es lo que hemos ido haciendo, ¿no? Lo que voy a poner acá va a ser un voltaje V sub X, lo diremos, ¿sí? Entonces en ese punto V sub X voy a aplicar Thevenin, o sea, voy a trabajar en esta parte. Todo esto lo voy a convertir en un solo voltaje. O bueno, lo voy a reducir, ¿no? El circuito. Entonces la reducción me va a dar lo siguiente. Me estaría dando esto, ¿no? Bueno, aquí voy a poner el circuito de nuevo. Y vamos a ver cómo me estaría quedando. Aquí vamos a tener un voltaje de entrada. Aquí vamos a tener de nuevo el 2 veces R C sub M. Y acá me va a quedar el R sub I. No hay que olvidar que aquí hay una caída de tensión de V sub D, ¿no? En el R sub I. Y por último, aquí me va a quedar una resistencia R, en este caso lo voy a llamar RX. Y aquí me va a quedar la fuente de corriente de la siguiente manera. Aquí he aplicado conversión de fuentes nomás. O sea, igual que Thevenin, ¿no? Aquí va a ser la fuente, en este caso lo voy a anotar de la misma manera que estaría anotado la fuente de corriente, pero lo ponemos con su color real. Ya. Y lo pondré de ese mismo color mejor. Vamos a tener la misma fuente, pondré V sub X, ¿ya? Para que se entienda mejor en este punto. Entonces es el V sub X. Todo eso es reducido, entonces todo esto aquí va a ser igual. Vamos a ver ahora donde voy a tener que R sub X sería igual a ¿qué? Al paralelo entre RF con RA. Luego de eso, esa sería mi ecuación número 1. Ahora para V sub X por Thevenin simplemente sería el R sub A sobre R sub A más el R sub F, ¿no? Y todo es multiplicado por el voltaje de entrada, que era GBD, ¿no?
Y con esto ya tendríamos nuestras dos ecuaciones de cómo se han convertido esto, ¿no? Igual le pondremos números. Esta va a ser mi ecuación número 1 y esta va a ser mi ecuación número 2. Ahora hasta ahí, veamos. Ya tengo mi voltaje de entrada y de hecho no se olviden que hay algo muy importante, que G por B sub D al reducir esto va a ser B sub 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque al reducir el R sub 0, de hecho, estaría acá en la misma fuente de corriente, sería equivalente a B sub 0, ¿no? Si es que reducimos esto. Por eso es muy importante. Es también conveniente, porque al ser R sub 0 muy pequeño, la caída de tensión es mínima. Entonces, no pasa nada tampoco ahí, ¿no? Ya, entonces, ya que tengo mi R sub X y mi B sub X, el siguiente paso es hallar la corriente, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos esto? Como pueden ver también acá, este punto de acá sigue siendo B sub I, entonces igual esto mismo yo lo puedo reducir, entonces ya no lo tomo en cuenta porque el voltaje de ahí es el mismo voltaje de caída, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerme una corriente I, y con esa corriente vamos a trabajar. Lo que voy a hacer ahora es hacer una relación de corriente con voltaje, ¿no? Miren, es de esta manera. Voy a multiplicar I multiplicado por R sub I más R sub X. Tiene que ser igual a ¿qué? Tiene que ser esa fuente de voltaje, ¿no? Pero me estoy olvidando del B sub I ahí, ¿no? Esto va a ser entonces igual a B sub I, todas las fuentes de corriente, menos el B sub X, ¿no? Menos el B sub X. Y ya está. Ya lo tenemos entonces en una ecuación de como si fuera una sola malla y suma de tensiones, ¿no? Sumas de caída de tensión. Ahora, en este punto, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Yo sé que B sub 0 es igual a ¿qué? A B sub D por G, donde yo ya sé cuánto vale B sub D, ¿no? Ya que me da esa corriente, entonces yo puedo decir que va a ser B sub D, va a ser RI por, en este caso, la corriente I, ¿no? Y eso multiplicado por G. Para que se entienda mejor, lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Todo esto es equivalente a todo esto. ¿Por qué? Porque aquí está la tensión B sub D, que es de más a menos. Entonces ahí está el B sub D. Ahora, entonces, con esas ecuaciones más, lo pondremos como ecuaciones, porque me estarían ayudando para resolver. Esto va a ser mi ecuación número 3 y esto va a ser mi ecuación número 4. Entonces, yo voy a reemplazar, de hecho, la ecuación 2 y 1 y 2 en 3. Entonces digo 1 y 2 en la ecuación número 3. ¿Ya? Al hacer esto, ¿qué me estaría quedando? Voy a tener lo siguiente, ¿no? Que vamos a tener que esto va a ser I multiplicado por R sub I. Y esto más I multiplicado por Rx, ¿no? Pero creo que no nos conviene por ahora separarlo, mejor lo dejaré junto. Y ya, entonces voy a tener, como les decía, R sub I más Rx, que va a ser la resistencia Rf en paralelo con la resistencia Ra. Y adicionalmente voy a trasladar el B sub X, que está en función de I igual, ¿no? Entonces voy a tener esto más el B sub X, que va a ser el RA, dividido entre RA, más lo que sería RF. Y esto multiplicado por G, y al mismo tiempo esto va a estar multiplicado por la conversión que hemos hecho, ¿no? Hemos hecho que B sub D es igual a R sub I por I, entonces va a estar multiplicado por R sub I. Y ahí terminaría porque el I ya lo tenemos de hecho ahí, ¿no? Ya. Y para no olvidarnos, aquí está, ¿no? lo que he convertido. Y aquí está el CI también que he convertido. Bien, ahora continuando, todo esto va a ser igual a ¿qué? Todo esto sería igual al voltaje de entrada. Entonces tendría que ser una relación para el voltaje de salida. Fácil, ¿no? Lo que voy a hacer es aplicar la ecuación número 6, donde voy a decir que el voltaje, la ecuación número 4, de hecho aquí sí te lo daré para que se entienda mejor.
lo que voy a hacer. Entonces voy a decir que I es igual a ¿qué? Es igual al voltaje V sub 0 dividido entre RI por G. Y ya está. Entonces ya digo con la ecuación 4. Voy a obtener entonces la amplificación, ¿no? Donde ya de hecho lo voy a despejar de una buena vez. Va a ser el voltaje de entrada sobre el voltaje de salida. Y esto va a ser igual a ¿qué? Es, en este caso SI, lo voy a estar cambiando, entonces voy a tener 1 sobre RG. Voltaje de... no, sería al revés, ¿no? Voy a borrar esto. Y lo tendremos así. Sería V sub 0 respecto a V sub I, ¿no? Entonces vamos a tener lo siguiente. En este caso el V sub 0 se va a mantener ahí. Y el V sub I va a pasar al otro lado y esto va a pasar a dividir. Entonces va a quedar todo dividido, ¿no? O sea, va a ser R sub I más RF en paralelo con RA más lo que sería RA por G por RI dividido entre RA más RF. Entonces todo esto va a estar dividido y al mismo tiempo ahí va a estar, ¿no? Me estaría quedando de la siguiente manera. Voy a tener acá arriba el R sub I multiplicado por G. Y ya, esa sería mi ecuación de ganancia. Sí, esta es la ecuación real. Entonces acá mismo aplican todo lo que tenemos y ya, ¿no? A ver, antes de hacerlo eso, ¿cómo hacemos para que se vuelva esto ideal? Para que se vuelva ideal, lo que tenemos que hacer es hacer algunas consideraciones respecto a RI. Entonces voy a dividir este coeficiente, me va a quedar lo siguiente. Vamos a tener que es V sub 0 respecto a V sub I. Al dividir ese RI respecto de G, a toda la parte de abajo me va a quedar aquí 1 sobre G. Más, aquí me va a quedar RF en paralelo con RA. Y esto sería RI por G, ¿no? Y aquí me va a quedar más el siguiente que sería RA y R y RG se van a ir. Entonces me va a quedar RA sobre RA más el RF, ¿no? Entonces, como verán, ya lo he hecho desaparecer el numerador porque lo he pasado a dividir a todos los términos del denominador. Y al hacer esto, lo que pasa es lo siguiente. Todo esto más o menos se va a aproximar a 0 y eso también se va a aproximar a 0. Entonces, al aproximarse a 0, el resultado me estaría quedando de esta manera, ¿no? A ver, aquí lo haré con un poco de espacio. Ya. Mejor lo voy a mover un poco más abajo para que se note mejor. Ahora sí. Al hacerse 0, esto me va a quedar simplemente 1 sobre RA sobre RF, ¿no? O sea, me va a quedar RA más el RF. Todo esto dividido, ¿no? Dividido y dividido. Donde de acá, si hacemos medios extremos, ¿no? Acá le voy a poner un unito. Entonces me va a quedar 1 más RF sobre RA. ¿Sí? Y vamos a decir lo siguiente. De acá me estaría quedando el real y de acá me estaría quedando el teórico, ¿sí? Entonces esta es la ecuación lo voy a poner acá para el real y esto sería la ecuación para el ideal. Ya, para que se entienda mejor, vamos a hacer algo más bonito. Vamos a llevar esto más acá. Y voy a tener aquí mi amplificación V sub 0 sobre V sub I. Sería eso, ¿no? Entonces tenemos esas dos ecuaciones. Cuando nos piden hallar el error, en este caso es lo que nos pide, lo que tenemos que hacer es
calcular con ambos, ¿no? Entonces, al calcular con ambos ya tendríamos el valor real y el ideal, y de ahí podemos sacar un error. Entonces, yo ya lo tengo acá, como les dije, calculado. Simplemente he reemplazado los datos de la misma manera. Y todos esos datos, de hecho, tenemos la resistencia de entrada, tenemos RF, tenemos RA y y G también, ¿no? El G también nos da un valor, el ejercicio, entonces por eso es bueno trabajar con esta manera, si es que nos da un valor de G. Con todo esto me queda un valor de 149,55. Mientras que si reemplazo acá directamente los valores, me va a quedar un valor de 150. ¿Sí? A ver. Y este sería, como les dije, el real y este sería el ideal. Ahora vamos a proceder a calcular el error. Calcular el error. Ahora, para el cálculo del error simplemente vamos a hacer una pequeña resta, ¿no? O sea, hay varias formas de calcular el error, pero yo creo que más fácil calculamos el error de la siguiente manera. Vamos a poner el error, va a ser igual a las amplificaciones, en este caso la amplificación, en este caso la ideal, porque siempre va a ser la que va a ser mayor. Normalmente pero se pone en valor absoluto, ¿sí? Lo pondremos así. En valor absoluto, la amplificación de B, en este caso ideal, menos la amplificación de voltaje, en el caso real, y esto multiplicado en este caso por el voltaje de entrada, y de esa manera estaríamos calculando cuánto es el error de voltaje que existiría. Entonces el error había sido ¿cuánto? La resta de estos dos, que nos estaría dando un valor de 0,45 milivoltios. Sí, y ya tendríamos eso, ¿no? Porque el voltaje de entrada me dice que era, bueno, según el ejercicio, lo vamos a buscar. El voltaje de entrada, según el ejercicio, es 1 milivoltio, ¿no? Entonces, esto era 1 milivoltio. 1 milivoltio. Y la salida es la resta de estos dos, que nos está dando un valor de 0,45 y multiplicado por 1 milivoltio, entonces ya tendríamos nuestro error, ¿no? Que sería de 1 milivoltio. Ahora, si hacemos por error porcentual, también lo podemos hacer el error porcentual. El error porcentual va a ser igual a ¿qué? Lo mismo, vamos a tener el A ideal menos la amplificación del real sobre todo esto divide entre AB ideal, y esto multiplicado por 100%, y vamos a ver cuánto es el error que se genera, ¿no? Entonces el error porcentual sería el siguiente. A ver, lo vamos a calcular eso igual. Y vamos a ver qué tanto es el porcentaje de error que existe. Donde tendríamos que ser 150 menos 149.55 sobre 150. Y esto multiplicado por 100. Me da un 0,3%. Y con esto ya tendríamos entonces igual el error que se genera, ¿sí? Entonces nada complicado, como verán. Lo único que es manejar esta partecita. A ver, esto lo corregiremos un poco para que se vea mejor. Ya, como les decía, nada complicado. Solamente es ese análisis que se hace para lo que es el caso de amplificadores operacionales
en este caso prácticos, ¿no? O reales, ¿sí? Solamente es trabajar con un poquito con Thevenin, tener buen dominio del trabajo de Thevenin y ir resolviendo nada más la parte de la igualación, ¿no? Bueno, con eso terminaríamos este ejercicio y ya vamos a ver otro ejercicio donde vamos a tener amplificadores ya en forma continua, ¿no?